Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Yo le invito a que se ponga de pie un momento más y vamos a orar por la palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por estos momentos, Señor. Gracias, Señor, por poder estar aquí en este lugar, escuchar de tu palabra. Prepara nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para entender de tu palabra, Señor. Háblanos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Hermosa la palabra que recibimos de parte de Dios, ¿verdad? Señor hablándonos, exhortándonos, disciplinándonos. ¿Cuántos a veces necesitamos disciplina? Creo que a veces necesitamos disciplina, ¿verdad? Recibir disciplina de parte de Dios, que nos hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, ¿verdad? El tema de este día, de este mensaje, yo le titulé Las advertencias de Dios. Las advertencias de Dios. Estamos, mis hermanos, en tiempos donde el pecado se está incrementando cada día más. El pecado en el mundo está creciendo y está consumiendo a mucha gente. A mucha gente, es una corriente tremenda. Y nosotros, como cristianos, como padres de familia, tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos, de hablarles de la palabra, de compartirles, de guiarles, de enseñarles el camino correcto, para que ellos estén fuertes en esos tiempos que estamos viviendo. Antes lo escuchábamos nada más, pero hoy en día lo estamos viviendo y vendrán cosas más complicadas, ¿no? Vendrán cosas más difíciles, pero nosotros debemos de estar firmes en el Señor. Y nuestro Dios siempre nos está hablando, siempre nos ha estado exhortando, disciplinando. Apártense del mundo, de la maldad, del pecado. Nuestro Dios es misericordioso, mis hermanos. Y a través de los mensajes, de las predicaciones, a través de los pastores, hemos escuchado el mensaje de Dios. Nos ha hablado el Señor a nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿cuántos hemos puesto atención a lo que Dios nos ha hablado? ¿Cuántos han puesto atención? Yo le invito a que me acompañe a Jeremías 25:4. Jeremías 25:4. Dice así: Una y otra vez el Señor les ha enviado sus siervos, los profetas, pero ustedes ni prestaron atención. Jeremías 29:19. Ahí mismo Jeremías 29:19 dice: Pues ellos rehusaron escucharme, a pesar que les hablé repetidas veces por medio de los profetas que les envié. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado? Aquí el profeta Jeremías compartía la palabra, el mensaje que Dios ponía en su corazón, hablándole al pueblo de Israel, que se vuelvan a Dios, que escuchen a Dios, que enderecieran sus caminos, que se conducieran correctamente en el camino de Dios. Pero no le escuchaban, mis hermanos, no le escucharon. Pero lo importante es que él siguió compartiendo la palabra de Dios, siguió proclamando las grandezas de Dios, las maravillas de Dios, seguía hablando.
¿qué debemos de hacer nosotros como cristianos, como padres de hogar? Seguir compartiéndole a nuestros hijos, hablándoles. Así, de momento llegado, y quizá lleguemos a sentirnos cansados, seguir, mis hermanos. Así como el Señor nos sigue hablando al día de hoy y nos seguirá hablando, mis hermanos. Dios nos seguirá hablando a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la necesitamos, porque necesitamos de su palabra, porque Él conoce que nosotros necesitamos de su palabra. En Lucas 16, del 19 al 25, habla Jesús una parábola sobre un rico y Lázaro. No Lázaro el que resucitó Jesús, ese no. Habla sobre cuando ya se murieron, se murió el rico, se murió Lázaro, y estaban uno ya en la presencia del Señor y el otro sufriendo en el infierno. Y le dice, Padre Abraham, dice el rico, le dice, Padre Abraham, que me traigan poquita agua, tan solo que toquen mis labios. O que vaya alguien a decirle a mis hermanos, Padre Abraham, que vaya alguien a hablarles, a advertirles que se enderezcan sus caminos. Y le dijo a Abraham, les enviamos profetas y no les hicieron caso. ¿Le van a hacer caso a alguien que ha muerto y resucitó? Mis hermanos, tenemos que poner atención a las advertencias de Dios. Tenemos que poner atención a las advertencias de Dios. Y dice en el 30, ahí mismo, el hombre rico respondió, no, Padre Abraham, pero si se le envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán, o sea, no se convencerán, por más que alguno se levantara de los muertos. Dios, en su gran misericordia, mis hermanos, envió a su Hijo a hablarnos de su palabra para que creamos en Él. ¿Sí? Tenemos que poner atención en la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, cuánto el Señor nos ha hablado, enseñanzas, prédicas, ha hablado de amor, de confianza, de fe. ¿Cuánto de ello hemos puesto atención en el Señor? A veces nos acostumbramos, cuando nos dan una exhortación, una instrucción, nos acostumbramos a no escuchar. Nos acostumbramos, hermanos. A mí me ha pasado ciertas instrucciones y se me olvidan, mis hermanos. Yo no sé si a algunos no se le olvidan las cosas. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer? Anotar. Traerse una libretita. Yo le invito, traerse una libretita, anotar los versículos, anotar partes donde el Señor le habla a su vida y anotarlo. Esto el Señor me está hablando. Está pasando esto en mi familia, lo voy a anotar para hablarle a mi familia, para aconsejarlos, consejos que vengan de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante, mis hermanos, es muy importante leer también la palabra de Dios, porque esa es la que nos advierte, la que nos edifica, la que nos instruye. ¿Qué es lo que más llama tu atención hoy en día? Hoy en día, las redes sociales, mis hermanos, están llamando más nuestra atención. Están llamando más tu atención que la palabra de Dios. Dejamos a un lado la Biblia por poner en primer lugar las redes sociales. ¿Quieres leer tu Biblia y tienes tu celular a un lado y suena una notificación? Y te distrae, mis hermanos, ¿sí o no? Nos distrae. Las redes que tenemos en el celular nos distrae. Una llamada y te distrajo. Un correo en el celular y te distrajo. Llamó más tu atención
la red y no la palabra de Dios. O dices, déjalo, voy a ir a atender la llamada porque creo que es más importante. Te pones a contestar la llamada y dejas a un lado la palabra de Dios, la Biblia. Cuando debe ser lo contrario, Dios debe ser el centro de tu atención. Es el que debe llamar tu atención. Dios debe ser el primer lugar en todo. A Él debemos de ponerle atención, a su palabra, a la palabra de Dios, no las cosas del mundo que están acabando hoy en día con mucha gente, jóvenes principalmente. Que el centro de tu atención sea Dios. No hay nada mejor, no hay nada mejor para nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, que la Biblia. Un libro, palabra de Dios viva, que edifica, que te advierte, que te instruye, que te enseña, que nos enseña a caminar correctamente. Nuestro Dios siempre nos advierte de las consecuencias que vienen o el resultado inclusive cuando cometemos algún error también. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces el Señor nos advierte de lo que vendrá y no obedecemos a sus mandamientos? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a través de las predicaciones y cuánto hemos obedecido? Y nos vuelve a hablar una y otra vez. Por eso en el capítulo 25, versículo 4, ¿qué dice? Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde el temprano y sin cesar. Sin cesar. Desde temprano, ¿qué quiere decir, mis hermanos? A tiempo. A tiempo el Señor ha estado hablando. A tiempo. Y tenemos que ponerle atención a tiempo, no al final. Tenemos que poner atención ahora. Ahora, mis hermanos. No debemos de dejar pasar nada de lo que Dios nos está hablando, de lo que Dios nos ha hablado a través de los profetas, a través de los pastores que nos han estado enseñando. Tenemos que poner atención y hacerle caso y repasar y estudiar y ver qué el Señor quiere para nosotros. Amén. Por otro lado, mis hermanos, algunos instruyen a sus hijos diciéndoles, te voy a castigar porque no vas a ir a la iglesia. Todo lo contrario a lo que debemos de hacer. La advertencia para nosotros es compartirle, instruirle a nuestros hijos en los caminos de Dios. Pero hay otros que dirán, te voy a castigar, no vas a ir a la iglesia porque te portaste mal. ¿Será eso algo bueno? ¿Será eso lo que a Dios le agrada? No, mis hermanos. Nosotros tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Por eso Lucas 17, 1, 2 dice, ¿qué dice? Luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Hay de aquel que los ocasiona. Una advertencia para aquellos que ocasionamos que nuestros hijos no aprendan o que otros no vayan a la iglesia, ¿verdad? En ocasiones no entenderemos muchas cosas quizá de las advertencias de Dios, pero que debemos de hacer, orar y pedirle al Señor entendimiento, sabiduría, Señor, de lo que me estás hablando. Dame el discernimiento, Señor, para entender lo que tú me quieres hablar. ¿Cuántos hoy en día los jóvenes les instruyen, les dan un consejo y lo primero que piensan, no, es que no me quieren? O si les dicen, es que no vas a ir a tal lugar porque puede pasar esto. No, es que me quieren tener encerrado. Eso es lo que piensan los jóvenes. Pero Padre, yo te invito a que tú insiste compartiéndole de la palabra. Ahora, hablarles conforme a la palabra de Dios, con misericordia, con amor,
con paciencia, sin hacerlos enojar, haciéndoles ver lo correcto conforme a la palabra de Dios. No lo entiendan, quizá, no lo entenderán en su momento, pero después lo entenderán. Después llegará, como decimos, se les prenderá el foco. Es la verdad. Y también nosotros, muchas partes o mensajes, no lo entenderemos ahora, pero el Señor nos va a dar ese entendimiento, la luz, para poder entender de su palabra, para poder entender lo que Dios nos quiere hablar, nos quiere decir. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Dios es el que nos va a dar esa luz para poder ver con claridad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, los cristianos debemos de recordar lo que hemos escuchado de la palabra de Dios y ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. Esto es lo más valioso, mis hermanos. La palabra de Dios y ponerla en práctica. Ponerle atención a su palabra para crecer firmes espiritualmente en el Señor. Dios siempre le habla a su pueblo con amor, recordándole sus mandamientos una y otra vez, una y otra vez. Vamos a hablar un primer punto de este tema, las advertencias de Dios. El primer punto dice, Dios nos habla una y otra vez. El Señor nos instruye, nos habla una y otra vez, pero ¿de qué lado estamos nosotros? Tenemos la responsabilidad de escudriñar las Escrituras y de enseñarle a quiénes, a nuestros hijos, nuestro hogar. Ahí es donde tenemos la tarea. Todos los padres, esposa, esposo, tenemos la tarea en el hogar de enseñarle a nuestros hijos, compartirles la palabra de Dios. A nosotros es a quienes nos habla primeramente el Señor, la familia, el matrimonio. Que le obedezcamos, que obedezcamos sus mandamientos. Ese es nuestro Dios, un Dios misericordioso. Amén. Que escuchemos y le obedezcamos. Que verdaderamente haya un compromiso con Dios. No con el consejero, mis hermanos, sino con Dios. Con Dios. No con el consejero, no con el pastor. Porque muchas veces, mis hermanos, nos pueden dar una instrucción, una advertencia de parte de un consejero o un pastor, pero a veces no lo entendemos correctamente, no lo entendemos sabiamente. Tenemos que orar. Lo que recibimos del Señor, recibí esto. ¿Qué me quieres decir, Señor? ¿Sí? Para no culpar después al consejero o al pastor. Él comparte la palabra de Dios. Nosotros tenemos que discernir lo que nos comparten. Amén. Dice Mateo 7:24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El que oye estas palabras y las pone en práctica. ¿Cuántos ponemos en práctica la palabra de Dios? Si hacemos una lista de todas las enseñanzas que hemos recibido, ¿cuánto de ello hemos puesto en práctica? Nos han hablado de la confianza, las convicciones, ordenar nuestra casa. ¿Cuánto de ello hemos puesto en práctica? ¿Cuánto de ello estamos viviendo? ¿Cuánto de ellos estamos testificando en nuestros hogares de que Cristo está transformando nuestras vidas? Por eso dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. Debemos de ser prudentes en poner atención en las palabras de Dios, en las advertencias de Dios, porque es lo que nos va a hacer fuertes, es lo que nos va a hacer firmes como familias, cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Todo el que me oye, dice el Señor. ¿Cuántos oyen? Todos oímos, ¿verdad? Qué bueno. Dice, cayeron lluvias, crecieron ríos, soplaron vientos y no le pasa nada a la familia. ¿Qué quiere decir? Que vienen problemas, vienen situaciones difíciles y no le pasa nada a la familia. Pero a las familias que no están firmes, no están cimentados en la palabra de Dios, viene un problema y se acabó todo. Se dispersó la familia.
ya no se hablan, ya no hay comunicación. Dios, mis hermanos, nos instruye, nos advierte, nos recuerda su palabra día a día, porque Él nos ama, porque Él es un Dios soberano, porque Él conoce nuestro corazón, conoce que nosotros necesitamos de su palabra y que quiere que le amemos con todo nuestro corazón. ¿Cuántos le aman a Dios con todo su corazón? Él quiere que le amemos con todo nuestro corazón. Mateo 22:37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Mateo 22:37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todo tu mente. Con todo tu mente. ¿Y aquí quiere decir, mis hermanos, que ya no estamos pensando en otras cosas, ¿verdad? Que estamos pensando en las advertencias de Dios, en la palabra de Dios. Viene una situación y ¿cómo lo afrontamos? Con la palabra de Dios, porque en nuestra mente está la palabra de Dios. Con todo nuestro ser, que no nos debilitamos. Con todo nuestro corazón, que la palabra de Dios está ahí dentro de nuestro corazón. Está en nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Que no haya cosas que nos hagan no obedecer la palabra de Dios. Que su palabra esté ahí dentro. Después el Señor nos dice que debemos de enseñarles a nuestros hijos acerca de sus mandamientos. ¿Y cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la mejor manera de enseñarle a nuestros hijos? Siéndoles ejemplo, mis hermanos. Ejemplo nosotros mismos, testificándoles, viviendo, poniendo en práctica la palabra de Dios. Que si nos enojábamos cuando les instruíamos, hoy ya no lo hacemos con paciencia. Que si le gritabas cuando le instruías, hoy ya no le gritas. Lo hablas tranquilamente, con paciencia. Porque ¿qué va a pasar? Y empieza a gritar, no, hijo, ¿qué va a pasar? Se va a enojar, ¿sí o no? Se va a enojar el joven. Tenemos que hablarle con amor, con paciencia. Así como Dios nos ha estado hablando y nos habla hoy en día, tenemos que hablarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso dice Efesios 6:4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Efesios 6:4. Padres. ¿Cuántos padres hay? Amén. Yo también. No hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que viene del Señor. O sea, no queramos nosotros disciplinar a nuestros hijos como a nosotros nos disciplinaron cuando quizá nuestros padres no conocían a Dios, cuando no conocían la palabra de Dios, cuando no entendían. Nosotros tenemos que disciplinarlos con amor, con la palabra, exhortándoles con la palabra de Dios. Como escuchamos hace rato el mensaje. Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, dice, el Señor nuestro Dios es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego, dice. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Una y otra vez. Y aquí está otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez, mis hermanos. Así tú digas, no, es que no me escuchan. Ya les dije una y otra vez y no me quieren escuchar. Sígueles hablando. Sígueles hablando la palabra de Dios. Es que ya lo saben y lo siguen. Sígueles hablando. Es que no saben, mis hermanos. Hay que seguirles hablando a nuestros hijos. Pero ya les dije y no me hacen caso. No te canses. Jeremías no se cansó. Jeremías no se cansó. Él compartió y compartió y compartió la palabra de Dios. Y la gente ya no lo escuchaba. Y a lo mejor hasta se burlaban de él. Pero él siguió. Y nosotros debemos de seguir. Jesucristo compartía la palabra y lo rechazaban. Pero él siguió. Y no lo detuvieron.
No lo pararon. Y hoy en día la palabra no debe pararse, debe continuar compartiéndose, hablándose, publicando las maravillas de Dios. Amén. Haz lo que es bueno, dice Deuteronomio 6:18. Haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor para que te vaya bien. En el futuro, tus hijos te preguntarán, ¿qué significan estas leyes, estos decretos y estas enseñanzas que el Señor nuestro Dios mandó obedecer? Entonces tú les dirás, nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que nosotros debemos de hablarle a nuestros hijos siempre glorificando a Dios, siempre exaltando el nombre de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos nosotros más de lo que éramos, hasta como que nos enorgullecemos, en vez de decir, el Señor me transformó. Las maravillas de Dios se manifiestan ahora en mi vida. Me sacó de estas cosas, en la esclavitud del pecado, pero fue Dios. Y así debemos nosotros de darles ese ejemplo a nuestros hijos. Esa transformación que está haciendo Dios en tu vida, glorificando siempre a Dios. Habla, aconseja, disciplina, siempre glorificando ¿a quién? A Dios. Del poder de Dios, de esa transformación que hace. ¿Cuántas veces el Señor nos advierte de lo que debemos de hacer? Muchas veces, mis hermanos, nos advierte con amor que le obedezcamos, que obedezcamos su palabra, que lo llevemos en práctica. ¿Cuántas veces el Señor nuestro Dios es un Dios grande, misericordioso, soberano nuestro Dios? Todo lo que hagas en cuanto enseñes a tus hijos, también sea pensando en cómo lo va a tomar. No simplemente de exhortarle y disciplinarle, puedes hacerle daño, ¿verdad? Por eso dice ahí la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lo puedo hacer, sí, pero de la manera correcta, como dice la palabra de Dios. Pensando en aquella persona, pensando en tu hijo, ¿cómo lo va a tomar? Con sabiduría, mis hermanos. Hacer las cosas correctas es parte de la obediencia. Y por otro lado está la desobediencia, ¿verdad? En la obediencia, ¿qué hay? Bendición. Y en la desobediencia, ¿qué hay? Consecuencias no favorables para el hombre, para nosotros, para nuestra vida. Jeremías 7, 23 al 24. Le invito a me acompañe, Jeremías 7, 23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué? Para que os vaya bien. ¿Por qué creen que el Señor nos habla? Porque somos su pueblo, mis hermanos. Somos sus hijos. Tú a tu hijo le instruyes, a tu hijo le disciplinas. Dios nos disciplina porque somos su pueblo, somos sus hijos. ¿O acaso alguno le disciplina al hijo de su vecino? No, ¿verdad? Usted disciplina directamente a su hijo y Dios nos disciplina directamente a nosotros. Nos exhorta a nuestro Señor. Pero tenemos que oír su palabra y no ser como ese pueblo del que habla Jeremías, que no oyeron. Porque así lo dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Nos está advirtiendo el Señor que tenemos que ir hacia adelante, perseverar,
seguir en el camino correcto del Señor y no ir hacia atrás. No ir hacia atrás, sino hacia adelante. Hacia adelante siempre. Amén. Dios siempre nos va a hablar, Dios siempre nos va a exhortar, nos va a disciplinar, que tenemos que hacer lo correcto, lo que a Él le agrada, para que nos vaya bien, para que nos vaya bien en nuestra vida, en nuestra familia, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? A ellos les advirtió el Señor. Les dijo, no coman de este fruto, no lo coman. ¿Pero qué hicieron? Desobedecieron, porque no hicieron caso, mis hermanos. No prestaron atención a la palabra de Dios, a la instrucción, a la advertencia. ¿Cuántas veces a nosotros nos dicen, no hagan esto porque puede pasar algo? ¿Y la obedecemos? ¿La obedecemos? Tenemos que obedecer la palabra de Dios, mis hermanos. Hoy en día el Señor nos sigue advirtiendo, nos sigue enseñando lo que vemos en la Biblia, lo que escuchamos, nos sigue advirtiendo el Señor. Que no caigamos en pecado como cayeron ellos. Que no caigamos. Porque si caemos en el pecado, ¿qué va a pasar? La paga del pecado es la muerte. Nos morimos, nos alejamos de Dios, no estamos en la presencia de Dios, estamos apagados, estamos fríos. Y Dios no nos quiere así. Dios quiere que estemos en su presencia, fervientes, con ese fuego del Señor. La paga del pecado, dice, es muerte. Dios nos quiere dar vida. Dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 6:23, vida eterna. Eso es lo que Dios nos quiere dar, vida eterna. ¿Qué tanto ponemos atención? Ese es el otro punto. ¿Qué tanto ponemos atención a las advertencias de Dios? ¿Cuánto de lo que Dios nos ha hablado hacemos caso? Ciertamente, mis hermanos, cuando platicamos, inclusive a veces nos cuesta escuchar, nos cuesta mantener una conversación. Estamos platicando y de momento tu atención se va al otro lado. Llama a otras cosas tu atención y no la atención, la palabra de Dios. ¿Cuántos les ha pasado eso? Yo creo que a muchos. Bueno, a mí me ha pasado, mis hermanos. A veces platicando con mi esposa y pasan 2 o 3 días y me pregunta, ¿te acuerdas de lo que te platiqué? Y yo, me pongo a pensar. ¿Y qué nos queda? Pedir perdón también. Es bueno pedir perdón. Pero tenemos que poner atención, muy importante, mis hermanos, porque no ponemos atención. Y a veces son cosas muy importantes y no ponemos atención. Tenemos que poner atención. ¿Cuántos creen eso? Pero sobre todo, mis hermanos, poner atención a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Tal vez en este momento Dios te puede estar hablando, pero ¿qué tanto le estás poniendo atención a la palabra de Dios? Ser como Samuel. En 1 Samuel 3:10, cuando Dios le habló, Samuel, Samuel. ¿Qué hizo Samuel? ¿Qué hizo? Habla, que tu siervo oye. Habla, Señor, aquí estoy. Carlos, te puede estar hablando el Señor. ¿Y qué le dices al Señor? ¿Habla, Señor? ¿Habla mi corazón? ¿O te quedas pensando en lo haré, no lo haré, escucharé o no lo escucharé? Tenemos que estar atentos a la voz de Dios. ¿Cuál es tu reacción cuando Dios te habla? Cuando Dios habla a tu corazón. Isaías 6:8 dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué hizo el profeta? ¿Qué dijo? Aquí estoy, le dije, envíame a mí.
¿Estás dispuesto a decirle al Señor, Señor, envíame a mí? Envíame a mí, Señor. Aquí estoy. El Señor te está hablando, mi hermano, está hablando. ¿Para qué? Para que le hables a tu familia, para que le enseñes la palabra de Dios, para que le compartas, para que seas ejemplo. Porque uno que enseña no puede estar en tu casa todo el día para enseñarles, pero tú que estás en tu casa siempre les puedes enseñar. Tú eres el que les va a enseñar en tu hogar, siendo ese ejemplo, enseñándoles a tus hijos. Tú eres. Dile, Señor, heme aquí, aquí estoy. Así debemos de decirle al Señor. Ponerle atención, poner atención a lo que Dios nos está advirtiendo. Son advertencias de nuestro Dios. ¿Cuántos hoy en día, yo les pregunto, cuántos hoy en día se prepararon para las lluvias que llegaron? ¿Cuántos se prepararon? Primero esperábamos, ¿verdad? Ya, Señor, manda lluvia porque ya no aguantábamos el calor y el aire, en vez de aventar aire fresco, aventaba lumbre. Ya no aguantábamos, Señor, ya no aguantamos. Yo escuché hace unos días, me punchó el carro, llevé con un llantero y escuché un señor ahí quejándose de la lluvia. Ahora se queja. Yo dije, bueno, primero lo esperábamos y ahora se queja de la lluvia. Dije, Señor, nada nos parece bien. Pero, mis hermanos, tenemos que prepararnos. Por eso les preguntaba, ¿cuántos se prepararon para estas lluvias que llegaron? Hay muchos que no impermeabilizaron sus hogares, ¿verdad? Y las goteras ahí en el techo. Porque no se prepararon, mis hermanos. Pero ya veíamos, inclusive escuchábamos las noticias, viene una tormenta para que nos preparemos, viene la tormenta. ¿Cuántos hicieron caso? ¿Cuántos pusieron atención? Y hasta ahora, mis hermanos, no, sí, hoy ya no se puede, está todo húmedo y no se puede impermeabilizar, no se puede atender, hay que esperar el sol y ahora esperamos que salga el sol. A ver si en esta semana o la siguiente sale, ¿sí o no? ¿Sí o no, mis hermanos? Es la verdad. El Señor, mis hermanos, así nos advierte, nos habla de su palabra, de sus mandamientos. Enderezcanse, caminen correctamente, sean matrimonios fuertes en su palabra. Ya voy pronto. Y vamos a estar como al final, ay, Señor, ya llegaste. Tenemos que ponerlos, ¿cómo dicen aquí? Las pilas, ¿no? O truchas, no, las pilas, ¿no? Tenemos que poner atención a la palabra de Dios, mis hermanos. Tenemos que atenderlo, tenemos que obedecerle. Tenemos que no nos pase como estas situaciones que están pasando hoy en día. Tenemos que poner atención a la palabra de Dios. Así es el Señor, mis hermanos. Dios nos advierte el Señor. ¿A quién enviaré? Dice el Señor. ¿A quién enviaré? En tu familia, pues tú, mi hermano, tú le debes de compartir a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. No les impidamos a nuestros hijos que busquen de Dios. No les impidamos a nuestra familia que no busque la palabra. Ellos tienen que buscar. Tenemos que enseñarles nosotros. No ser como este pueblo de Israel que vemos en la Biblia, que no obedecieron a Dios y se quedaron en el desierto y solo los hijos salieron adelante. Hoy los hijos tal vez son los únicos que se están esforzando. ¿Y los padres? ¿De qué lado estamos? ¿Nos quedamos? ¿Va a pasar lo mismo? ¿Se va a repetir otra vez? No, tenemos que poner atención a la palabra de Dios. Tenemos que atenderlo. Es urgente, mis hermanos. Es urgente. Primera de Corintios 10:12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Por qué creen que nos dice eso? Porque a veces pensamos, no, es que nosotros ya sabemos la palabra. Nosotros estamos firmes. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Tenemos que cada día edificarnos en la palabra del Señor. Cada día. No debemos de pensar de esa manera que nosotros ya lo sabemos todo. No debemos
de pensar de esa manera. Yo les decía a los de la mañana que cuando uno está en la escuela, dice, yo ya me sé toda esa materia, no necesito estudiar. Porque a veces el padre, la mamá o el papá le dice, oye hijo, ponte a estudiar, ¿no tienes examen mañana? No, yo me la sé, ya me la sé. Y cuando viene el examen, ¿qué pasa? Reprueba, hermanos, reprueban. A mí me tocó muchos compañeros así en la escuela cuando estudié, reprobaban. ¿Cómo queremos que nos encuentre el Señor? ¿Reprobados o aprobados? Que nos encuentre aprobados, ¿verdad? Entonces tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que escuchar con atención la palabra de Dios, tenemos que decir, Señor, examíname porque puede ser que digamos, es que yo ya lo sé, pero Dios es el único que verdaderamente conoce nuestra vida y lo más profundo de nuestro corazón. Nosotros podemos vivir inclusive nosotros mismos engañados por nosotros mismos. Por eso, Salmos 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Saben qué es sondear? Les voy a explicar un poco en mecánica de suelos, los que estudian los suelos y esos. Cuando hacen un pavimento, extraen un poco del material con un equipo, hacen una excavación y lo sacan, lo extraen. ¿Para qué? Para ver si el espesor que dice el manual es el correcto. Para ver si todos los materiales que le pusieron a ese pavimento, ese es lo que tiene. ¿Cómo le decimos al Señor nosotros? Señor, yo confío en ti. Hay que decir, Señor, sondea mi corazón, si verdaderamente. El Señor va a sondear. El Señor va a sondear tus pensamientos también, ¿sí? Para ver si realmente estás actuando con sabiduría, si realmente estás entendiendo y poniendo atención la palabra de Dios. Lo va a sondear, mis hermanos. Tenemos que decirle, Señor, examina mi corazón, examíname, Señor. ¿Cuántos le dicen al Señor, examíname? El Señor lo va a examinar, mis hermanos. El Señor te va a decir, te falta esto en tu corazón. Quita esto que no está edificando tu vida. Quita estas cosas de tu pensamiento que no son buenos, que no te hacen bien. ¿Sí? Tenemos que poner atención a la palabra de Dios. Otro ejemplo que puede ser sobre la advertencia de Dios, cuando el pueblo de Nínive se volvió a Dios, a un pueblo idólatra, un pueblo con ídolos. ¿Pero qué hizo Jonás? Hablar y hablar y hablar de la palabra. ¿Y qué hizo el pueblo? Se arrepintió de sus malos caminos y se volteó a Dios. Porque les advirtieron, ¿qué les dijeron? Si ustedes no se vuelven de sus caminos, ¿qué va a pasar? El Señor los va a destruir. El Señor los va a destruir. ¿Y qué hicieron? Volvieron a Dios. Pusieron atención a lo que el profeta estaba diciendo. Y así nosotros debemos de poner atención a lo que Dios nos está hablando. Les habló aquellos tiempos, hoy el Señor nos está hablando también. ¿Qué tanto ponemos atención a la palabra de Dios? ¿Has tomado unos minutos en meditar lo que has aprendido? Hemos tomado, me incluyo, hemos tomado nuestros apuntes, hemos tomado, si quieren, el internet para ver las prédicas que se ha impartido. Hemos puesto atención a cada enseñanza que el Señor nos ha dado a través de los pastores. ¿Qué tanto hemos puesto atención? ¿Hemos meditado en su palabra? Es muy importante, mis hermanos, dar un repaso, hacer un repaso y ver en qué áreas no estamos trabajando, no estamos actuando, en qué áreas no estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. La importancia de escuchar las advertencias de Dios. ¿Qué tan importante creen una advertencia es? ¿Qué tan importante puede ser? Los que manejan
Los que manejan, los que tienen carros, los que cuando van de viaje, cuando fueron de viaje a Puerto Vallarta, a la playa, había muchos señalamientos, ¿sí o no? Si tú no hiciste caso en seguir un señalamiento de que te decía hacia Puerto Vallarta y te vas de carretera de Guadalajara a Tepic y te seguiste de paso, tienes que buscar retorno, ¿sí o no? Porque no hiciste caso, mi hermano, la advertencia. Cuando ves curvas peligrosas, ¿qué haces? Le pisas, mira la curva, más a gusto. 80 y te vas a 110 en las curvas, porque quieres probar el carro que acabas de comprar. ¿Sí o no? Mis hermanos, tenemos que poner atención. Tenemos que poner atención a esas advertencias. Son advertencias para nuestra vida, inclusive son advertencias. Y para nuestra vida espiritual está la palabra de Dios. Advertencias, mis hermanos. Advertencias. Está una advertencia, hay que hacerle caso. No crucemos el semáforo cuando está en rojo. No nos crucemos. Bueno, ahorita el semáforo allá abajo está descompuesto, ¿verdad? Hay que buscar una ruta alterna una advertencia puede ser buscar una alternativa que no sea pasar por ahí, porque puede pasar un accidente. Advertencia. ¿Sí? Se inundó a tal lugar, no vayas porque te puedes quedar. Se inundó Guadalajara, no te quedes ahí cuando llueve. Vete a un lugar donde no se inunda. Advertencias, mis hermanos. El Señor así nos advierte en su palabra. Corrijan sus caminos, dice el Señor. Hace rato estábamos cantando una alabanza. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Dice Salmo 78, oh pueblo mío, Salmo 78, oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que te digo. Abre tus oídos. ¿Cómo le dices a tu hijo? Escucha, hijo, escucha lo que te estoy diciendo, pon atención. Y el Señor nos dice, oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que te digo, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Pon atención, pueblo mío. Tenemos que ser atentos en escuchar a Dios. Los días cada vez son más difíciles. Y como cristianos, como padres, como miembros de esta congregación, debemos de obedecer la palabra de Dios e instruir a nuestros hijos, orar a cada momento, pedirle a Dios sabiduría para instruir, para aconsejar, para tener la paciencia, para escuchar a nuestros hijos y no que otros los escuchen, mis hermanos, porque otra gente también los puede aconsejar, pero ¿a dónde los puede llevar? ¿A dónde pueden caminar? ¿Hacia dónde los pueden conducir? El mundo los puede arrastrar si nosotros no los aconsejamos, si no tomamos la palabra de Dios para hablarles. El mundo los puede arrastrar hacia el pecado, hacia la muerte. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de instruirles, de hablarles. Despertemos, tenemos que despertar. Tenemos que despertar, mis hermanos. Despertemos, decirle, Señor, abre mis ojos, Señor. Tenemos que buscar más de su palabra, aprender a escucharlo. Aprender a escuchar la palabra de Dios. Un joven debe de aprender también a escuchar a sus padres. ¿Cuántos padres les aconsejan a sus hijos? Tenemos que aconsejarles, mis hermanos. ¿Cuántos jóvenes ponen atención a los consejos de los padres? Tenemos que escucharlos. Si ellos nos hablan, nos exhortan, y a veces a lo mejor te va a doler, con la palabra te va a doler, pero cuando te duele es porque te está exhortando correctamente. Pero cuando no pasa nada, pues no pasa nada, mis hermanos, no va a pasar nada. Cuando Dios nos habla, nos exhorta, a veces nos duele. Ay, Señor, sí, tengo que cambiar en esta área, ponerle atención a su palabra. Dios siempre nos va a advertir de estas cosas.
que en lo natural pensamos sin sabiduría de Dios, que en lo natural nosotros deseamos en nuestra propia carne, nuestro propio ser. Pero tenemos nosotros que buscar la palabra de Dios, anhelar más la palabra de Dios. Mis hermanos, es urgente que despertemos. ¿Por qué creen que una persona que lo llevan a una ambulancia y lo lleva a urgencias? ¿Por qué será? Porque está grave, ¿sí o no? Porque está grave, un momento grave en una persona, lo va a tomar una ambulancia y lo va a llevar a urgencias. A urgencias lo va a llevar. Nosotros debemos de ir a urgencias a los pies de Cristo. Señor, abre nuestros ojos. Ayúdame, Señor. Quítame esta ceguera que tengo, que no puedo ver las cosas espirituales, que no puedo ver las cosas que necesito para edificar mi familia, para hablarle. Dame sabiduría, la autoridad, Señor, la necesitamos para poder instruirles correctamente nuestra familia, Señor. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Porque el Señor, si nosotros le decimos, Señor, danos, abre, dame esa luz, Señor, abre mis ojos, el Señor te va a dar la luz. Porque Él es la luz, mis hermanos. Jesús es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz. Y las tinieblas en Él no prevalecen. Habrá tinieblas tal vez, o sea, cosas que no nos dejan ver a nosotros espiritualmente. Pero si le pedimos al Señor, Él nos la va a dar como Padre. Como un padre. Cuando te pide algo tu hijo, con amor se lo da, ¿sí o no? Y a veces dices, no se lo merece, pero se lo voy a dar. Pero habrá cosas donde por más que le pidas, te va a decir, no, espérate. ¿Verdad? Efesios 5:14. Porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes. ¿Nadie está dormido? ¿Nadie está dormido de este lado? Y si alguien lo ve dormido, dile, hey, despiértate, tú que duermes. Levántate de los muertos y Cristo te dará la luz. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen, dice, el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. El mayor provecho que podemos sacar es buscando la palabra de Dios. En estos tiempos malos, hablándoles a nuestros hijos la palabra de Dios, en estos tiempos difíciles. Dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Que pongamos atención, que escuchemos su palabra. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Confía en el Señor, ¿cómo? Con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Debemos de confiar en el Señor, de su palabra, de su disciplina, de sus advertencias, con todo nuestro corazón. Y no decir, no pasa nada. Voy a cruzar este semáforo y no creo que no venga ningún carro, no, mis hermanos. Poner atención, pararnos, detenernos y meditar en la palabra de Dios. Amén. Dios nos advierte siempre. Y nos ha advertido también, como en Juan 16:33, cuando nos dice que en el mundo tendremos aflicciones. Pero Él venció. Él venció el mundo. También nos advierte en Deuteronomio 5:7, no sigas a dioses ajenos. No sigamos a dioses ajenos. No los sigamos. Advertencia. Porque tenemos un Dios celoso, ¿sí o no? ¿O acaso un padre quiere que se vaya a su hijo a convivir con otra familia? Quiere tenerlo en su casa, ¿sí o no? Y si ya se la pasa todo el día con el hijo, ¿qué? ¿No es tu casa aquí? Te queremos ver también aquí en la casa.
Queremos que estés aquí también con nosotros, que compartas también con nosotros aquí. Así el Señor, Él no quiere que nosotros andemos allá en el mundo haciendo cosas que a Él no le agradan. Tenemos que atender, poner atención. Él quiere que tu corazón sea solo para Él, solo para Dios. Mis hermanos, no despreciemos la sabiduría de Dios. Instruyan a sus hijos con la palabra. La importancia de escuchar las advertencias de Dios nos llevan a la victoria. Nos llevan a vencer todo aquello que no podemos en nuestras fuerzas. Si atendemos en escuchar las advertencias de Dios, entonces Él es el que abre el camino a nuestros pasos, nos da la dirección. ¿Se acuerdan de Ezequías? Una prédica que tuvimos, que lo dio el pastor, nuestro pastor Chuy García. ¿Se acuerdan qué le dijeron a Ezequías? Si no te ordenas, vas a morir. Una advertencia. Si no te ordenas. Y nos habló a nosotros, si no nos ordenamos, ¿qué pasa? Nos morimos también, espiritualmente, estamos muertos. Pero el Señor es la vida. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que acudir? Con el Señor, porque Él es el que nos va a dar la vida, con nuestro Señor Jesucristo. Tal vez tú en esta tarde has instruido a tus hijos. Tal vez tú le has dicho, Señor, dame sabiduría para instruirles, para hablarles. Tal vez le has dicho al Señor, Señor, dame la autoridad. Y viceversa, a los jóvenes a lo mejor han orado y le han dicho, Señor, pon en mi corazón para poder escuchar y obedecer a mis padres. Y yo te invito, mi hermano, que si quieres ponerte de pie, ponte de pie. Y vamos a orar al Señor. Yo te invito a que no te rindas, a que te esfuerces, sé valiente en escudriñar su palabra, en seguir compartiendo aún con tu familia. Compárteles. Insiste en medio de ese pueblo tuyo, que es tu hogar, que es tu familia, que son tus hijos, publicando lo que Dios ha hablado a tu corazón, lo que Él ha hecho, las grandes maravillas que ha hecho en tu vida. Dios nos dijo, id a las naciones a predicar y hagan discípulos. Mas ahora, mis hermanos, tu nación ahí está. Ahí tienes tu nación. Ahí tienes a tus hijos para compartirles. No necesitamos ir a otros estados, a otros países a compartirles cuando nuestra principal nación la tenemos en nuestro hogar. Ahí tienes tu nación. Ahí tienes a quienes compartirle la palabra de Dios con amor, siéndole fiel a Dios, compartiéndoles con misericordia, obedecer de su palabra, las advertencias. No te canses de compartirles. Habla y sigue hablándoles. El éxito no será lo que tú logres en tu vida. El éxito para nosotros como cristianos está en el Señor, en seguir compartiendo siempre de su palabra. Tal vez te dirán tus hijos, pero tú no has hecho nada, papá. ¿Qué ejemplo me quieres dar? Pero yo te invito a que tú le digas, no hay nada en este mundo más importante que la palabra de Dios. No hay nada mejor que uno pueda tener como éxito, sino proclamar las grandezas y las maravillas de nuestro Dios, porque esos nunca se acabarán, nunca van a deteriorar. Las cosas de este mundo, lo terrenal,
se va a acabar, todo va a terminar, pero la palabra de Dios siempre, siempre, siempre va a permanecer. Levanta tus manos, dile: Señor, aquí estamos en esta tarde. Gracias, Señor, por hablar a tu pueblo, por hablar a mi vida, Señor. Gracias. Gracias, Señor. ¿Quién como tú, Señor? No hay nadie. Tú eres nuestro Dios, el Dios de Jacob, de Isaac, al que hemos escuchado en la Biblia, al que hoy en día, Señor, nos sigue hablando a nuestros corazones, sigue hablando a su pueblo para caminar correctamente, para enderezar sus caminos, Señor. Al que le habló a Moisés diciéndole: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Una advertencia para él y también para nosotros, Señor, que debemos de quitar, Señor. Debemos de quitar, Señor, a dónde estamos pisando y encaminarnos correctamente en tu palabra, Padre. Oh, Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Al que hemos escuchado en los profetas, en la Biblia, a través, Señor, de las enseñanzas de los pastores, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y serás siempre, Señor, nuestro Dios. Invariable es tu amor, Señor. No cambias jamás, Señor. Y siempre nos hablas con misericordia, Señor. Siempre le hablas a tu pueblo que se vuelva a ti, Señor, para conocer esas sendas que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta tarde, Señor. Tú no te fatigas, Señor, no te cansas. Tú no te cansas, Señor, en hablarnos una y otra vez. Y así, Señor, debemos de seguir ese ejemplo, Dios, de no cansarnos, de seguir hablando de tu palabra, compartiéndoles a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hermanos, de tu palabra, Señor. Aunque quizá ellos se cansen de escucharnos y dirán: ya no digas nada, ya no me digas nada, ya lo sé. Pero ciertamente muchas veces no lo han entendido, Señor. Oh, Padre, tú siempre serás nuestro Dios, eterno nuestro Dios, invariable en su amor, en su misericordia. Eres tú, Señor, de quien hablamos. Eres tú, Señor, de quien testificamos, Señor, que está en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Tú eres el mismo. Dile: Señor, tú eres el mismo. Vamos, dile conmigo. Tú eres el mismo ayer y hoy y por siempre. Eres invariable en tu amor, no cambiarás jamás. Dile una vez más: tú eres el mismo. Tú eres el mismo ayer y hoy y por siempre. Eres invariable en tu amor, no cambiarás jamás. Vamos, dile: no has sabido, no han oído. Escuchen las naciones, Jehová eterno es. No desfalleces,
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tu entendimiento es inalcanzable, Señor. No hay nadie que te pueda alcanzar, Señor. Vamos, dile una vez más. Tú eres el mismo. Vamos conmigo. Tú eres el mismo ayer y hoy y por siempre. Eres invariable en tu amor, no cambiarás jamás. Vamos una vez más. Tú eres el mismo ayer y hoy y por siempre. Invariable en tu amor, no cambiarás jamás. No has sabido, no han oído. Escuchen las naciones, Jehová eterno es. No desfallece, ni se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Vamos, dile, no han sabido. No han sabido, no han oído. Escuchen las naciones, Jehová eterno es. No desfallece, se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y su entendimiento, dile, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Vamos, dile, y su entendimiento no hay quien lo alcance, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Oh, gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta tarde. A ti te adoramos, Señor. Te alabamos, Padre. No hay nadie que pueda alcanzar, Señor, tu entendimiento. Siempre, Señor, nos hablarás con amor y misericordia, Señor, porque necesitamos de ti, Dios. Te necesitamos, Padre. Sí, Señor, te necesitamos. Tu pueblo, Señor, te necesita en estos tiempos, Dios. Sí, Señor. Aleluya. Eterno eres tú, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te alabamos. Te alabamos, Señor. Dale ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. Grande eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30.